Muy buenas otra vez. Como les prometí en el último vídeo, vamos a retomar un poco la historia. En este caso vamos a hablar de la guerrilla antifranquista, que fue una situación que se dio prácticamente en toda España, en Andalucía y muy especialmente en nuestra comarca. Cuevas del Becerro, al ser un lugar duramente represaliado, como vimos en los anteriores vídeos, va a permitir que se cree una infraestructura logística para la guerrilla, sobre todo con apoyo de enlaces y una serie de estafetas que habrá distribuidas por la sierra, por la zona, que ayudará a desarrollar la actividad de estos hombres que se lanzan a la sierra para defender a la República desde otro lugar, aunque con armas. Tras el conflicto hemos visto que se inicia una dura represión por parte de los vencedores. Esta represión, además de los fusilamientos de los que ya hablamos, se va a centrar en aprisionar, en encerrar a la mayoría de los combatientes que están volviendo de los frentes. Las cárceles de España se llenan en estos años, la cueva no va a ser una excepción. Todos los combatientes que estaban en los frentes de España, al verse embolsados, todos los que no se pudieron ir, porque algunos sí consiguió salir del país, pero los que se quedaron en la península se vieron embolsados en zona nacional y lo que vieron más factible fue regresar a su pueblo, que es lo que conocían. A medida que iban llegando, iban siendo aprisionados, encarcelados, sobre todo en la cárcel de Ronda, donde se creó una especie de campo de concentración, y desde ahí se fueron distribuyendo a las distintas prisiones de Andalucía y de España, como fueron el puerto de Santa María, Valdenoceda, etcétera, etcétera. Además, existían lo que se denominaban campos de trabajo, donde también acabaron algunos de nuestros paisanos. El que más nos afectaría a nosotros va a ser el campo de Punta Paloma, en Tarifa, donde Franco estaba construyendo una línea defensiva sobre el estrecho de Gibraltar ante la posibilidad de que hubiera un ataque por parte de los aliados a la península por este sector. Bien, pues allí fueron enviados varios paisanos que curiosamente actuaron en ambos bandos, como prisioneros trabajadores, prácticamente esclavos, y como guardianes de estos trabajadores también. Además de la situación de encarcelamientos y de represión por parte del régimen franquista, la posguerra trae a España una pobreza aguda, una terrible miseria. Hay historiadores que cifran la cantidad de muertos por hambre y por enfermedades en 200.000 personas. Esta situación de miseria se extiende por todo el país, dando lugar a verdaderas hambrunas, ¿no? La solución que impone el régimen es el racionamiento de los víveres mediante cartillas de racionamiento, y esta situación va a dar lugar a lo que se conoció como el extraperlo, donde algunos paisanos, sobre todo paisanas, porque lo que abundaban eran las viudas en este momento y las mujeres de los presos, van a coger el tren en Setenil y se van a ir a Algeciras a comprar víveres y artículos que estaban prohibidos o que no entraban en el reparto de las cartillas de racionamiento, y los iban a vender en la cueva o en pueblos como Serrato. Bien, pues en este clima de represión y miseria nace un fenómeno que se va a conocer como la guerrilla antifranquista. En un principio, los primeros huidos, según iban ocupando los nacionales las poblaciones, los primeros huidos fueron aquellos que no llegaron hasta Málaga, sino que se quedaron en la cercanía de los pueblos, escondidos en la sierra. No se da con mucha frecuencia este fenómeno en nuestra zona, salvo en el caso de Teba, donde sí encontramos, digamos, a los primeros guerrilleros de la zona, en la persona de Diego Gómez, conocido como Diego la Justa. Este hombre
que era originario de Álora, vivía en Teba y era de filiación anarquista, pertenecía a la CNT. Otro grupo de los primeros huidos que forman inicialmente el embrión de la guerrilla, digamos, es uno conocido como el grupo de Andrés de Alora, al que se le achacan el asesinato de varios derechistas en Campilla, aunque este grupo fue deshecho y eliminado en 1939. De la eliminación de estos grupos se van a encargar los falangistas y guardias civiles que habían quedado en las retaguardias de los avances militares, y ellos son los que van a eliminar o van a represaliar, digamos, a estos primeros grupos de huidos. Estos grupos en principio van a adoptar más una labor de supervivencia y de, digamos, venganzas personales, y no van a estar ni mucho menos todavía organizados como si lo estarán a partir de 1940, cuando los grupos políticos se vayan reorganizando en el extranjero. Generalmente en Francia el Partido Comunista va a ser el que organice los grupos guerrilleros, estableciendo una organización militar a la que deberían integrarse todos los grupos que andaban dispersos por las comarcas, las distintas comarcas, actuando como guerrillas en la sierra. En un principio los grupos pequeños de nuestra comarca actúan de forma independiente y no ven algo positivo el pertenecer a estos grupos militares, a los que finalmente sí se adhieren cuando son descabezados, cuando sus líderes son eliminados, y no les queda más remedio, además por las ventajas que les aportaba el estar en una gran agrupación bien organizada en cuanto a recepción de armas y organizaciones, planes de fuga, etc. El segundo grupo que va a actuar en la zona de Cuevas de Becerro va a ser el grupo del Rubio de Brecias. Este grupo sí será algo posterior, aunque ya actuaba desde el final de la guerra, puesto que el Rubio también era anarquista y estuvo muy implicado en algunos hechos en contra de los derechistas de su pueblo, en Alaurín. Y cuando ya se forma el grupo más estructurado, vamos a ver que se interrelacionan entre ambos grupos, entre el grupo de Diego Lajusta y el de Rubio Brecias, se intercambian componentes, incluso algunos pertenecerán a uno de los grupos durante un tiempo, luego pasarán al otro, harán golpes de mano conjuntamente los dos grupos, una vez el liderará el Rubio, otra vez el liderará Diego, y vamos a ver cómo se desarrolla la evolución de estos dos grupos en relación con Cuevas del Becerro. Hablaremos primero de la forma de vida de estos hombres, que era una vida durísima, a la intemperie, siempre pendiente de que no les delataran, de que no les persiguiera la Guardia Civil, unas condiciones durísimas, comida en lata, no podían hacer fuego para no ser descubiertos, siempre en movimiento de un lado a otro. Lo que les preocupaba mucho a los guerrilleros era sobre todo que no les confundieran con delincuentes, que es algo que explotó mucho el régimen poniéndoles el nombre de bandoleros. Incluso los guerrilleros evitaban dejarse patillas para que no se les asociara a estos delincuentes, y se dio el caso en la zona de Cómpeta en que los propios guerrilleros eliminaron a un grupo de delincuentes que estaban actuando por la zona. Cuando finalmente estos grupos se organicen militarmente, van a formar parte de lo que se llamó la Agrupación de Málaga o Sexto Batallón de Guerrilleros, que estarán organizados, como ya se ha dicho, por el PC, Partido Comunista de España. El dinero que producen estos golpes de mano que van a dar estos guerrilleros se va a utilizar para ayudar a las familias de los presos. Una parte era destinada a la familia de los presos, otra parte era destinada a gastos de la propia guerrilla y otra parte al armamento. El armamento procedía de países extranjeros como Francia y Portugal, y también se dedicaba una parte del dinero a pagar a los enlaces y a los propietarios de las casas francas, que eran donde se escondían los guerrilleros cuando podían acceder a las poblaciones. Como ya se ha dicho, la vida en la sierra era durísima
Además, la Guardia Civil reimplantó de nuevo la ley de fugas, que era una ley ya anterior de la República, y se aplicaba en cualquier momento y lugar con el fin de evitarse el papeleo de los juicios. También hay que reconocer que todo el dinero que amasaban estos hombres, que para la época era considerable, no tenían posibilidad de gastárselo, porque siempre estaban en la sierra, de forma que se beneficiaron mucho de ellos sus familiares y sobre todo sus colaboradores de las poblaciones. Comenzamos entonces hablando de Diego Gómez García, Diego la Justa, que nació en 1887, era originario de Ardales, de condición anarquista y residente en Teba. Formó una de las primeras partidas de la zona y fue detenido en 1933 durante la República por asesinar a un propietario, un tal Pablo Ramos, que era el propietario de un terreno en las Cuevecillas que estaba prácticamente abandonado, y Diego consiguió rehabilitarlo, lo puso en producción, y una vez que estaba en producción este propietario se lo quiso quitar. Vino un día con un arma a quitárselo a Diego y Diego lo asesinó. A consecuencia del asesinato, Diego es detenido y encarcelado en 1933 y fue condenado a 30 años, pero solamente pasará 3 años en la cárcel, acogiéndose a una amnistía. Cuando subió al poder el Frente Popular en 1936, terminó una amnistía de la cual se benefició Diego y salió a la calle. Una vez pasaron las tropas nacionales por Teba, Diego volvió a echarse al monte y tenía ya una edad considerable, tenía ya 40 años. Su zona de actuación en principio fue Ardales, Teba, la Sierra de Ortejica, el Valle de Alají, y ahí es donde tenía sus principales bases entre los años 40 y en 1946. Los componentes del grupo de Diego la Justa eran Juan Burgos Miguíñez, Juan Francisco Ferrer Vela, José García Barnés Isidro, Antonio García González Zaragata y Rufo, José Portilla Barba El Chanca, Francisco Rosado Quirós Tobalo y Rafael Sevillano Salguero Sevillano. Hay que ver que todos los hombres tenían un mote por si los capturaban no ser reconocidos sino implicar a sus respectivas familias. Durante un tiempo el grupo llegó a pertenecer a la agrupación de Stalingrado y a la Fermín Galán, que eran agrupaciones mayores. Concretamente la Fermín Galán estaba comandada por el comandante Abril Bernabé López Calle. En los primeros años la actividad del grupo de Diego fue baja. No será hasta mayo de 1942 cuando el grupo empiece a realizar los primeros secuestros. Con el cortijo de la cacería en Cañete de la Real, en 1942, donde se llevan a los dos hijos del dueño, que era un nieto del Diablo Chico, tal Javier Martín de la Hinojosa. Por este secuestro consiguieron 250.000 pesetas. En 1943 realizan un atraco en el cortijo La Puente. En 1944 se les achaca el asesinato en los destrozos en Guadalteba de un propietario. En este año emiten varias cartas de extorsión a los dueños del Chorrito y del cortijo El Pilar en el Burgo. Se llega a producir un tiroteo en el cortijo del Chorrito, donde el propietario, intentando defenderse junto a sus trabajadores, protagoniza un tiroteo donde cae muerto. En 1945 el grupo de Diego realiza una visita al cortijo del Bijal, donde también hacen una extorsión y se llevan algún dinero. En 1946 el grupo de Diego se une al de Rubio Labrecia y juntos van a cometer un secuestro que dará mucho que hablar y quizás sea uno de los más vistosos del momento. Se trata de secuestrar al hijo de un propietario de Teba, un niño llamado Pepín Lora. Este niño lo secuestran en Teba y se lo llevan al Parador Chico. En este secuestro ya participa un guerrillero codeño que va a ser conocido como el Recluta, Rafael Bermúdez, y mantienen al niño unos días en el Parador Chico. El Parador Chico, lógicamente, era una casa franca que utilizaban los guerrilleros del Rubio. Desde el Parador Chico se dirigen hacia Los Merinos y allí en una cueva
van a mantener el niño oculto hasta que su padre pague el rescate. Por este rescate el grupo de Diego se va a llevar unas 60.000 pesetas. Ese mismo año realizarán más secuestros en Serrato, en Teba, en Ortejícar. En 1947 actuarán en Ardales. En 1948 darán golpe de mano en Cañete, en Almargen, en Antequera. A Diego se le van a atribuir varios asesinatos por parte de la Guardia Civil, entre ellos el del médico de Ardales, Antonio Ferrara Valencia, en el cortijo de los Polvillares, y en 1948 del asesinato del dueño del cortijo Las Herrizas, Luis Martín Machuca. Este cortijo estaba en el término de Campillos. El día 30 de julio de 1949, a la edad de 60 años, Diego es interceptado junto con su compañero Zaragata en la Sierra de Ortejica por la Guardia Civil. Se produce un tiroteo y debido al lanzamiento de una granada de mano, Diego cae en ese momento ahí en la misma sierra. Su compañero Zaragata, en cambio, consigue huir, se hace un torniquete para no dejar el rastro de sangre y se oculta en la población de Teba. A los pocos días, la Guardia Civil llega a Teba, a casa de Zaragata, diciéndole al padre que han encontrado una nota en el bolsillo de Diego donde explica que Zaragata tiene un zulo, un escondite en casa de sus padres. Zaragata, que lo estaba oyendo, sale del escondite, se entrega y será fusilado a los pocos días en el cementerio de Teba. Serán enterrados juntos en una zona del propio cementerio, en una fosa común, no sin antes pasear los cuerpos por el pueblo, como solía hacer la Guardia Civil con los guerrilleros que eran capturados. Bien, vamos a hablar ahora del otro grupo que estuvo merodeando y actuando por la zona de la cueva, que es el del Rubio Grecia, Francisco Grecia Burgos, que nació en el año 1913 y moriría en 1946. El grupo del Rubio Grecia inicia sus actuaciones en el Valle del Guadalhorce en 1941, junto ya a algún guerrillero cueveño de los más incipientes, como fueron Belmontito y Martín Perú. Estos actuaron en la zona de Coín. Aunque la zona de actuación del grupo va a ser Alhaurín de la Torre, Cártama, Alhaurín el Grande, Peñarrubia, se van desplazando ya luego hacia Teba y sobre todo van a confluir en el Valle de Andalají a última hora, que es donde finalmente acabará su vida en Rubio. Los componentes del grupo de Rubio Grecias eran José y Salvador Jiménez, que se llamaban los Cazalleros, como un mote, Francisco García Gil, el Rubio de Parauta, Juan Ruiz del Río, Niño Bermejo, Juan Calderón Ramos, el Zoilo, y Miguel Jiménez Arias, Mondeño. A este grupo se unirán más tarde los guerrilleros cueveños, el Recluta, Ramón Rosado y el Tormenta. Como decimos, sus bases principales van a estar en el Valle de Andalají. Rubio nació en Alhaurín el Grande y estuvo muy comprometido con la República. Era miembro de la FAI, anarquista, y se le implica en el asesinato de algunos derechistas, algunos incendios, etc. Por lo tanto, cuando los nacionales tomaron Alhaurín, Rubio tuvo que huir, se fue a la sierra, y cuando fue tomada Málaga, desde luego no volvió a su pueblo, sino que directamente formó un grupo, o más bien se unió a un grupo. Concretamente el grupo era el grupo de Mandamás. Mandamás era otro guerrillero que había formado esta agrupación, pero con la cual no había buena relación con el Rubio. El Rubio, según los que lo conocieron, era un tipo que tenía mucho valor, era calculador y le gustaba realizar los golpes de mano personalmente, acatando los actos de mayor riesgo, asumiéndolos él mismo. En 1943 los hombres del Rubio asesinaron a un propietario, Antonio Moreno Solano, en Alhaurín el Grande, porque este no había pagado su rescate. El tema de los rescates era muy recurrente. Los hombres de la guerrilla enviaban cartas amenazantes a la víctima y este normalmente se quedaba en casa y no podía salir al campo a no ser que pagara el rescate. De hecho, cuando no lo pagaba ocurrían estos asesinatos en algunas ocasiones.
en que los guerrilleros cumplían sus amenazas. A raíz de un atraco en Alaurín, en el año 1943, por parte del grupo de Mandamás, consiguen un botín de 50.000 pesetas y ese fue el punto de inflexión en el que Mandamás y el Rubio se pelean y tiran cada uno por su lado. El Rubio en este caso se va con el recluta, con Antonio Muñoz Taboada Tejón, con Camisón, con 3 o 4 más y se van hacia la zona de la cueva. El recluta tenía una novia en el Parador Chico, entonces este sitio les va a servir como escondite, como casa franca, para darles protección. Durante un tiempo estuvieron actuando por la zona de la cueva con bastante tranquilidad. Y en este momento el pequeño grupo del Rubio estaba amparado por otro mayor que se llamaba el grupo de Remigio Evia. El grupo se movió, como digo, con cierta soltura por el pueblo, por sus alrededores. Tenían casas francas, incluso en la calle de la Despedida se sabe que había una casa franca que utilizaban los guerrilleros con cierta frecuencia, donde se reunían y se protegían también de las inclemencias, ¿no? El Rubio se relacionaba frecuentemente con Diego la Justa. De hecho, se sabe que uno de los hombres de Diego, el Chanca, le propuso al Rubio hacer un atentado en el cine de Teba colocando una bomba. Afortunadamente Diego, que era un hombre más prudente y que también era vecino de Teba, le quitó las ganas al Rubio, porque de haberse realizado este atentado hubiera supuesto una masacre y de luego hubiera sido un golpe muy escandaloso, muy llamativo. En 1945, la Guardia Civil de Peñarrubia localiza al grupo y se produce un enfrentamiento en el que cae el Breva. A raíz de esto, 2 de los hombres del Rubio, Llavero y Tejón, cogen miedo y ocurren ciertas cosas extrañas que al final dan con Paco en Latas atrapado. Atrapan a Paco en Latas, lo cual supone también un golpe para el grupo. En esta actuación donde cae Paco de Latas habrá una víctima colateral que será un pastor cabrero de la cueva, Antonio Rosado Benítez, conocido como Juan Prieto, Antonio de Juan Prieto, que vivía cerca de la Majada de los Alejos, que era un punto también estratégico de la guerrilla. La Guardia Civil lo descubre, lo relaciona con el grupo del Rubio, le dan una paliza y lo encierran en la cárcel. A raíz de la paliza, este hombre sufre una rotura de costillas que le perfora un pulmón y en estas condiciones permanece en la prisión durante mucho tiempo. Finalmente, cuando es liberado, arrastrará las secuelas, no llegará a curarse nunca, tendrá que vender su ganado y al final acabará en la ruina total. En Cártama, el grupo de Rubio realiza varios secuestros. Secuestran a un joven de 16 años, tal Juan Berrocal, por el que perciben 16.000 pesetas, a otro chico de 14 años, por el que obtienen 5.000, realizan varios atracos en Coín, en Alaurín el Grande. En 1946 secuestran a Adolfo Villarejo Sánchez en Lozanillas, aunque su golpe más sonado fue una amenaza de secuestro a un propietario importante, Salvador Sánchez Martín, en el Parador Grande, al que le exigieron 300.000 pesetas, de las cuales solamente percibieron 100.000, con la intención de que no se le molestara más a este propietario. El 5 de junio de 1946 el grupo tuvo un encuentro con la Guardia Civil en la Sierra de Mojongordo. Se produjo un tiroteo que duró varias horas. El grupo incluso se llegó a quedar sin munición antes de darse a la fuga. En este tiroteo resulta herido Salvador Guzmán, el de Coín, por lo que tienen que huir durante varios días a la provincia de Sevilla. A raíz de este incidente en Mojongordo, el grupo decide regresar al valle de Adalají. Allí gozaban de protección, tenían bastante seguridad, había muchos confidentes, la gente los protegía y allí se pasan una temporada viviendo con tranquilidad, sin aparente miedo, es decir, acudían a los bares, a las tabernas, bailaban con las mozas en la feria. Su base principal era el Cortijo del Granadino, cortijo que se encontraba a 3 kilómetros de la población del valle. En diciembre de 1946
habían pasado la noche en este cortijo, el rubio y el recluta. Por la mañana aparece una patrulla de 3 guardias civiles con intención de registrar el cortijo del granadino y la casera, que estaba compinchada con el rubio, comienza a hacer mucho ruido para que los guerrilleros se den cuenta de la situación. Estos se preparan, bajan en tromba por la escalera con sus armas y consiguen derribar a 2 de los guardias civiles. Un tercer guardia, al escuchar el tropel, se esconde en el patio y permanece escondido sin dar señales de vida. Una vez caídos los 2 guardias civiles, el recluta y el rubio salen corriendo por el patio, salen al exterior, pero cuando ya estaban en el exterior, el rubio decide regresar para recoger el fusil de los guardias. Se da la vuelta y cuando entra en el patio recibe un disparo en el cuello. Cae muerto y ahí es donde se acaba la vida de rubio. Al parecer el disparo provino de uno de los guardias que estaba malherido en el suelo y consiguió con su arma dispararle al rubio. El tercer guardia permaneció escondido en el patio y no se movió, aunque luego adujo que había sido él el que había matado al rubio. Se comprobó que no le faltaba munición y que por lo tanto no había sido el responsable de la muerte. Tras caer el rubio, el recluta se quedó fuera, lanzó un tiro de aviso y como no recibió respuesta salió huyendo y se volvió hacia la cueva. La Guardia Civil, cuando se entera de lo que ha sucedido, avisada por unos leñadores que venían de la sierra, atrapa al compañero de Rubio, a su mano derecha, que era el Zoilo, y no se sabe muy bien. La documentación dice que el Zoilo escapó y fue abatido, aunque lo más probable es que se le aplicara la ley de fugas, porque en el Valle de Adalají existía una compañía de regulares que junto a la Guardia Civil se encargaba de reprimir estos actos, de forma que el Zoilo cayó abatido y los cadáveres del Zoilo y del Rubio acabaron en el cementerio del Valle de Adalají, enterrados también en una fosa común. Fueron avisadas las hermanas del Rubio para que reconocieran el cadáver y bueno, con esto se acaba la historia del Rubio y de Diego la Justa. Hemos visto los 2 grupos que actuaban en nuestra zona. Yo creo que lo vamos a dejar aquí porque llevamos ya un buen rato y en el siguiente capítulo veremos la interrelación que hubo entre estos grupos, el comité político de la cueva y sobre todo el trabajo de los enlaces, que eran llamados también guerrilleros del llano, y vamos a ver cómo actuaban, cómo se enlazaban con la dirección del partido en Málaga y espero que bueno, sigamos hablando de este tema. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo.